gracias. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sánchez. Como decía Michelle, no me acuerdo el nombre. Tengo pues experiencia en desarrollo de software con blockchain e inteligencia artificial, pero inicialmente pues mi background en el pasado fue matemáticas. Estudié matemáticas y fui profesor de matemáticas por casi 10 años en la Universidad de Antioquia. Hoy vengo a hablarles de cómo entrenar modelos a escala. Básicamente mi charla es una pequeña clase de ciertas estrategias que se pueden implementar para optimizar estos modelos en GPU, ¿cierto? Normalmente pues una de las cosas que suele pasar es que cuando pensamos en escalar modelos, normalmente se piensa en necesitamos más GPUs, pero hay otras estrategias que se pueden implementar en el caso de una GPU donde se puede optimizar en términos, por ejemplo, de utilizar precisión mixta o acumulación de gradiente o checkpointings de gradiente. Esas son estrategias que se pueden implementar en términos de una sola GPU. Y en general, pues, esto se puede pues, extraer. Perdón. Una de las razones, pues, antes de entrar en materia, es por qué normalmente pues, es necesario escalar. Últimamente, pues, con toda esta ola de los transformers que permitió desarrollar todos los grandes modelos de lenguaje y todo eso, son modelos que tienen muchos parámetros a ajustar inicialmente y que se alimentan también con una gran cantidad de datos, pero normalmente la relación de datos, que en estos modelos se le habla como de tokens, suele ser mucho menor que la cantidad de parámetros que a veces puede tener el modelo. O sea, puedes entrenar por ahí con unos 100.000 tokens y a veces el modelo tener 150.000 millones de parámetros a ajustar. Y eso implica un gran consumo de recursos computacionales al momento de entrenar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué tantos parámetros? ¿Por qué buscamos aumentar la cantidad de parámetros en los modelos? Pues lo que se ha mostrado en la experimentación es que en la medida en que se incrementa la cantidad de parámetros, estos parámetros, en la medida que se incrementa la cantidad de parámetros, la calidad del modelo tiende a mejorar, ¿cierto? Más parámetros, mejor es el modelo. Pero eso tiene pues un costo. ¿Cuál es el costo? Más recurso computacional, ¿cierto? Y el problema con eso, pues es que los recursos computacionales son finitos hasta el momento. Entonces hay que buscar estrategias o formas de optimizar esos algoritmos. Las estrategias de las cuales vamos a hablar hoy, básicamente se pueden agrupar en 4 grupos. Estrategias que se pueden implementar en una sola GPU. Estrategias que tienen que ver con datos en paralelo, ¿cierto? Distribuir bloques o bloques de paralelos en diferentes dispositivos con copias del modelo. Estoy algo nervioso. Tensores o paralelismo de tensores, que debido a la naturaleza del modelo, pues este se puede descomponer matemáticamente en ciertos cálculos que se pueden separar a diferentes dispositivos. Y ciertos flujos o pipelines en paralelo, que normalmente, por ejemplo, en las redes neuronales uno tiene diferentes capas. Cada una de esas capas puede ir a un dispositivo diferente, ¿cierto? Y ejecutarse de manera independiente, pero en un flujo pues, de trabajo. Algunos de los ejemplos que voy a mostrar, que son pequeños, voy a hacerlos con esta librería de JAX y Flask, que es un framework desarrollado también por el equipo de Google y que tiene ciertas ventajas. En principio, pues tiene detrás una optimización de NumPy, con este tipo de compilación que es la compilación JIT, Just in Time, que es que en el momento en que se ejecuta la interpretación, él compila y manda al lenguaje de máquina, lo que lo hace un poquito más óptimo para la ejecución pues, de este tipo de algoritmos, ¿cierto? Y pues se ha vuelto en los últimos 2 años se ha vuelto un framework bastante utilizado pues, para la investigación en Machine Learning y Deep Learning. El otro framework que también se utiliza mucho es este Flask,
que permite de alguna manera utilizar JAX de manera un poco más natural, mucho más inmediata, detrás utilizando cierta composición de funciones. Recuerden, por ejemplo, por allá en cálculo que uno normalmente habla como de composición de funciones F compuesto G, pues acá se puede hacer eso como de manera muy directa, y es porque en parte el equipo de Google viene desarrollando un concepto que se llama programación diferenciable o programming differential, que está basado en unos modelos de grafos dirigidos. Los programas se modelan como grafos dirigidos con ciertas funciones, y hay unos problemas pues en particular ahí cuando tenés modelos muy grandes, que las capas tienen un montón de funciones. ¿Cómo diferenciar eso, cierto? Entonces este modelo también trata de resolver eso con lo que se llama la diferenciación automática. No sé, es un framework que ya tiene automatizado esa manera de hacer el cálculo diferencial de esas funciones en secuencia o en secuencia composicional de las funciones. Entonces tiene una gran ventaja usar este tipo de framework. Más o menos luce así. Estos son unos ejemplos de cómo se trabaja. Lo usual pues en NumPy, en JAX, en Python, importar las librerías. Por acá vemos que trae pues como submódulo NumPy. Por acá tenemos flags, y esta es una implementación simple de un percentrón multicapa, ¿cierto? Donde se le define cuáles son las características, y aquí empieza a crear las diferentes capas. En este caso son capas densas con funciones de activación ReLU, ¿cierto? Este fixtures que aparece acá, ese es el parámetro con el que se inicializa la clase. Bueno, que acá pasamos una lista, 12, 8 y 4. Básicamente lo que significa es que la primera capa tiene 12 parámetros de entrada, la segunda capa recibe 8 y la última 4, ¿cierto? Entonces hace la instancia de toda la red neuronal como tal. Este es otro ejemplo para una red convolucional, ¿cierto? Lo mismo, se pueden montar las diferentes capas, las funciones de activación, de una manera muy simple, ¿cierto? Es muy natural pues la manera como se monta el flujo, y ya uno puede definir pues como las entradas de cada una de las capas fácilmente, ¿cierto? Esto permite también montar otros modelos más complejos, como es la cuestión pues de los encoder y decoders, que es la base pues para los transformadores, los transformers, haciendo uso también o reutilizando modelos que uno ha implementado antes. Acá, por ejemplo, hacemos una utilización otra vez del perceptrón multicapa que les mostré previamente. Entonces, entrando en materia, queremos hablar hoy de las estrategias que se pueden utilizar para optimizar. Entonces, recuerden que estamos hablando de 4 grupos. Entonces, en el caso de una sola GPU, hay 3 estrategias que podemos utilizar, que es la precisión mixta, acumulación de gradiente y el checkpointing de gradiente. ¿En qué consiste cada una de estas? En el caso de la precisión mixta, pues todos sabemos acá que cuando hablamos de coma flotante es porque en computación no podemos tener una representación completa de los números reales, ¿cierto? Esto está limitado a la representación binaria o a los bits en la capacidad de memoria, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de representación numérica en la computadora, ¿cierto? Por ejemplo, los flotantes de 16 bits. Este es un poco más preciso que este otro flotante de 16 que tenemos acá abajo. Tenemos flotantes de 32 o de 64, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Cuando se hace una implementación de un modelo de Machine Learning o Deep Learning, hay ciertas capas o ciertos cálculos que no necesitan tanta precisión. Entonces uno puede sacrificar la precisión en ciertas capas, ¿cierto? O en cierta fase de entrenamiento del modelo. Muchas veces no necesitamos toda la precisión para almacenar el modelo. Simplemente como decía Gerardo anteriormente, podemos tener una buena calidad con 10 cifras decimales, con 5, 4, 5 cifras decimales, ya es más que suficiente información, ¿cierto? En un modelo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Básicamente es que cuando se implementa el modelo, hay partes donde podemos sacrificar precisión, ¿cierto? Y eso va a traer ventajas en cuanto al consumo de memoria
incluso en algunos momentos reducción en el tiempo de ejecución del algoritmo, ¿cierto? Lo hace mucho más óptimo. Entonces, por ejemplo, en el caso con Jazz es bastante sencillo, uno puede hacer la implementación para las diferentes capas, por ejemplo acá una capa densa, y es simplemente ajustar un parámetro de este tipo, ¿sí? Ajustar el tipo, y acá se le puede indicar si lo vamos a calcular con coma flotante de 32 o 16 o B16, ¿cierto? Se puede ajustar, entonces ya es cuestión como de mirar qué capas se pueden sacrificar en el cálculo, ¿cierto? Eso ya es una cuestión que hay que estudiar un poco, ¿cierto? Normalmente cuando se está haciendo la parte del gradiente, la función que se va a derivar, normalmente pues conviene hacerla con una buena precisión, porque son cálculos que implican multiplicaciones y otras cosas. Entonces si haces una representación a 16 bits, quizás los cálculos no sean tan buenos. Entonces hay partes donde es necesario que la precisión sea alta, pero en otras partes no, ¿cierto? Entonces es una de las estrategias. Otra de las estrategias es la acumulación del gradiente. Resulta que por la naturaleza de estos modelos, cuando uno tiene el algoritmo del gradiente descendente, como esto es alimentado por datos, esa matriz de datos condiciona de alguna manera la estructura del gradiente, y ese gradiente como tal se puede descomponer como una suma de pequeños gradientes asociados a diferentes lotes de datos. O sea, si yo envío un lote de datos, puedo calcular una parte del gradiente en diferentes momentos, y al final pues juntar toda esa información y obtener el gradiente total. Entonces, en el caso de una sola tarjeta gráfica, pues lo que uno puede hacer es un proceso en serie, ir mandando ya lotes, ¿cierto? Mando un primer lote, calculo esa parte del gradiente, luego mando otro lote y calculo esa parte del gradiente, y así hasta que finalmente puedo tener el gradiente total del modelo, ¿cierto? Es algo que también se puede hacer pues con Jazz y Flask. Una cosa que me falta mencionar acá es que estas estrategias pues se pueden hacer también con los otros frameworks, o sea, se puede hacer con TensorFlow, con PyTorch. Eso no está limitado a que sea Jazz o Flask. Entonces, en este caso, pues uno puede, aquí es un gran resumen, pues, pero uno puede definir aparte como una función auxiliar que se encarga de hacer ese proceso de acumular los gradientes, donde uno le indica cuál es el lote de datos que va a calcular, cuál es la función que está pasando para hacer derivadas, ¿cierto? Y calcular en ese momento el gradiente, y finalmente, pues, uno tener el resultado de todos esos gradientes para luego tener el total, ¿cierto? O sea, tomas esos gradientes, luego calculas todo el resultado final, y eso te va generando el nuevo estado en el loop de entrenamiento del modelo. Tercera estrategia para esto, entonces, es tener ciertos puntos de checkpointing, o son unos puntos donde básicamente se define qué funciones se calculan, se vuelven a calcular en el loop, ¿cierto? En el momento en que se empieza el ciclo, hay funciones que se están recalculando. Entonces, a veces es bueno recalcular esas funciones. O sea, esto implica ciertos sacrificios en el tiempo de ejecución. O sea, cuando activas una función y decís, bueno, yo quiero que en este ciclo esta función se vuelva a recalcular, lo que estamos tratando de hacer es no almacenar esos resultados en memoria, sino que pasa, recalcula y elimina de la memoria para seguir el ciclo. Pero entonces, cuando vuelva otra vez a ese momento, vuelve a necesitar esa función, vuelve y recalcula. Pero entonces hay ciertas cosas que se estarían perdiendo, como sacrificar un poco el tiempo, pero estás ganando espacio en memoria. Entonces, con Flask también puedes, con Jazz también lo puedes hacer, es realmente sencillo. Hay una etiqueta que se llama remat, que básicamente te permite decirle al modelo si esa función se va a calcular o no durante el proceso de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función de GLU, ¿cierto? De activación, y esos cálculos pues se pueden calcular, es de rápido, calcular esto es rápido. Entonces, a veces esto puede ser
puede gastar mucho espacio de memoria, entonces es conveniente más bien que lo esté recalculando cada que pase por el ciclo de entrenamiento. Esta sería pues como la manera. Uno le dice, si tengo en la función de pérdida tengo esta etiqueta, entonces él vuelve y recalcula esto, ¿cierto? Y no se estaría almacenando en memoria como tal. Bueno, entonces hasta este punto, en resumen, hemos hablado de 3 estrategias, que es precisión mixta, acumulación de gradiente y checkpointing de gradiente. Estas estrategias se pueden combinar. Todas se pueden combinar yo puedo tener un mix de ellas. O sea, en un mismo modelo puedo trabajar con acumulación de gradiente, al mismo tiempo trabajar con precisión mixta, o trabajar con checkpointing de gradiente con precisión mixta. En fin, cierto, ya depende pues como de lo que uno quiera hacer. Entonces, para el caso, vamos a ver algunos resultados. En caso, por ejemplo, de los transformers que son bastante grandes debido al hecho de que toda esta estructura se replica en una gran cantidad de capas y que además recibe unos tensores de tamaños enormes. La cantidad de parámetros que tiene esto es absurda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, si uno trabaja con un transforme de 12 capas, ¿cierto? Con una capa oculta en la capa de atención de 1024 parámetros, recibiendo lotes de 64.000 tokens por lote, ¿cierto? O sea, en un entrenamiento más o menos de un millón de tokens. Este transforme puede tener alrededor de 150.000 millones de parámetros, ¿cierto? Y es un transforme pequeño que cabe en una GPU de 24 gigas. Es pequeño a comparación de lo que se entrena hoy en día, que son de billones de parámetros. Entonces, en este caso, si uno llega a entrenar un modelo de estos, más o menos con estos parámetros, lo puedes lograr entrenar en una GPU de alrededor de 24 gigabytes. ¿Qué pasa cuando uno implementa las estrategias anteriores? Si uno implementa la precisión mixta, uno puede lograr reducir ese consumo en alrededor de unas 4 gigas, solo con la precisión mixta, ¿cierto? Y con la precisión mixta, reducirlo 4 gigas, ¿cierto? Y de hecho también puede reducir el tiempo de ejecución rápidamente. Lo otro también es que si utilizas gradiente, el checkpointing, de desactivar y activar ciertas funciones en el modelo de activación, ¿cierto? En este puede haber una reducción bastante grande de 15 gigas, ¿cierto? Bajarse casi a 4 gigas, solo con el hecho de activar y desactivar el cálculo de funciones. Si se utiliza acumulación de gradiente, también hay una reducción significativa, casi a las 6 gigas, solo que en este, por ejemplo, se sacrifica el tiempo de ejecución porque se está mandando en serie, ¿cierto? Entonces, uno sacrifica unas cosas por otras. Bueno, me están acosando por acá, entonces vamos a resumir el resto de las diapositivas. Rápidamente, otras estrategias, el del datos en paralelo. ¿En qué consiste esa estrategia? Básicamente es tener un conjunto de GPUs, ¿cierto? Con una copia del modelo, y lo que se hace es repartir el dataset en lotes, ¿cierto? Entonces se manda a cada una de las GPUs y finalmente cuando se hace todos esos cálculos, uno lo que hace es al final tener toda la información. En el caso, por ejemplo, de la acumulación de gradiente que se podía mandar en serie a una sola GPU, se podría mandar en paralelo a diferentes GPUs de esa manera. En Jazz, esto se puede hacer de manera fácil porque ellos implementan unos operadores que hacen esos trabajos en paralelo, ¿cierto? Entonces uno puede simplemente tener ya la conexión de las diferentes tarjetas gráficas, una vez que se cargan los diferentes dispositivos, programar con estas operadores, y estos se están encargando de distribuir la información a las diferentes GPUs, y al final volver a reunir la información, ¿cierto? O sea, si estoy calculando, por ejemplo, una media de un gradiente, él la separa, calcula los gradientes por los diferentes dispositivos y al final te entrega el resultado. Si uno no tiene muchas GPUs, una manera de hacerlo puede ser en
en Google Colab. Google Colab permite simular diferentes GPUs, se puede hacer. Entonces uno puede tener una configuración básica donde dice, bueno, necesito 8 GPUs, ¿cierto? Pero no son GPUs reales, son simuladas, ¿cierto? Pero puedes entrenar esas estrategias en Colab. Con Jazz, una vez que el sistema está montado, los dispositivos están pues bien conectados, uno puede acceder a ellos y darse cuenta pues cuáles son los dispositivos a los que tiene acceso. Es una gran ventaja la manera pues como lo maneja, porque uno puede manejar diferentes estrategias de arreglos de los GPUs, o sea, mandar en series, mandar en bloques, ¿cierto? Ya hay un montón de configuraciones con las cuales se puede jugar pues en la manera como se envían los datos al modelo. Otra estrategia tiene que ver con el paralelismo de tensores. Básicamente es pura álgebra lineal la justificación, es porque el hecho pues de los productos que uno puede hacer entre matrices, hay operaciones entre filas y columnas que se pueden hacer de manera independiente. Entonces esas operaciones entre filas y columnas realmente las puede uno independizar por diferentes dispositivos o GPUs, ¿cierto? Entonces yo puedo mandar una primera operación, por ejemplo esta, a una sola GPU, y así simultáneamente a cada una de ellas, para finalmente tener el cálculo total de esas operaciones. Entonces eso básicamente significa trabajar tensores en paralelo. Con Jazz se puede hacer eso de manera fácil. Uno puede tener pues como una partición de las matrices involucradas y enviar esos cálculos a cada una de los dispositivos. Todas esas estrategias se pueden mezclar, tener un modelo híbrido en el que yo puedo mezclar tanto datos en paralelo como modelos en paralelo, juntar las dos, datos en paralelos y modelos en paralelos. Entonces tengo, por ejemplo, acá 4 dispositivos donde trabajan un mismo modelo, pero al mismo tiempo cada uno de esos modelos puede estar trabajando diferentes lotes de datos. Esto básicamente pues es lo que hemos hablado hoy. Hay otras estrategias ya más avanzadas que tienen que ver con modelos expertos que están involucrados en el entrenamiento, que ayudan como a alimentar cierta fase y a acelerar el proceso de entrenamiento. Es muy usado en este asunto pues del entrenamiento de transformers y de los large language models. Entonces, la última estrategia de la que quiero hablar es esta de los pipelines o los flujos de trabajo en paralelo. Básicamente es tener diferentes etapas del modelo en diferentes GPUs, ¿sí? Yo puedo tener una capa 1 acá, una capa 2 acá, ¿cierto? Y después empezar otra vez a reentrenar todo el modelo y tener un resultado final. Esto, si uno lo hace de esta manera, pues implica también un gran desperdicio de recursos en tiempo muerto, ¿cierto? Porque tendríamos, por ejemplo, la GPU 0 cuando desarrolle la etapa 1 del entrenamiento, pasaría a la GPU 2 a hacer el entrenamiento de la etapa 1, pero entonces, ¿qué estaría haciendo la 0? ¿Cierto? Entonces esto se puede mezclar con entrenar diferentes etapas en lotes. O sea, aquí entra un lote de datos, inicia un proceso, va pasando diferentes etapas. Luego entra otro lote, inicia otro proceso, ¿cierto? Entonces, en esta se reduce el tiempo muerto de operación de ciertas GPU, pero no completamente. Como pueden ver aquí, por ejemplo, hay unas que están muertas, que son burbujas, se les llaman burbujas de ejecución, que están muertas y que pueden estar ahí por un cierto intervalo sin estar ejecutando ningún tipo de operación. Pero es una estrategia que también se implementa cuando tienes un modelo demasiado grande que no cabe en una sola GPU, que enseguida tienes muchos datos, entonces necesitas separar el modelo en diferentes GPUs, luego fragmentar los datos por lotes para poder empezar a hacer el entrenamiento. Bueno, estas son cosas que son difíciles de entender, pero con Jazz también se puede hacer. Uno puede tener la separación por lotes, por diferentes capas, ¿cierto? Y concatenar, pasar en diferentes flujos, definir el pipeline, ¿cierto? Al final, pues, siempre trata uno como de tener el resultado final del proceso de entrenamiento.
Hay más, ¿cierto? Lo que estaba contando hoy simplemente son algunas de las estrategias, pero hay muchas más. Es un tema bastante extenso. Hay paralelismo con sistemas expertos que están participando, aportando información, ¿cierto? Se mezcla información con mixtura de enrutado, ¿cierto? Se pueden pasar como diferentes flujos de datos entre diferentes dispositivos. Organización, dependiendo de la manera como se organicen los modelos, también se puede obtener optimizaciones y otras. Hay un montón realmente de estrategias que se pueden utilizar para optimizar los modelos. Sí, eso creo que sería todo por hoy. Espero.